En este video hablaremos sobre fisiología respiratoria, recordando que fisiología es el estudio del porqué de los procesos. Hablaremos por qué es tan importante la respiración, en palabras simples, que entre oxígeno y salga dióxido de carbono que se elimina en el medio ambiente. La respuesta la podemos encontrar en esta pequeña célula. Le entra oxígeno, sale dióxido de carbono que se elimina en el medio ambiente y también entra glucosa, un sustrato muy importante. Y como resultado de esto tenemos ATP. Como resultado final de esto vamos a tener la producción de CO2 altamente tóxico y agua. Esto responde a nuestra pregunta inicial, sí, para la producción de energía, pero vamos a profundizar más porque de eso se trata la fisiología. La glucosa entra a un proceso llamado glucólisis que genera piruvato y en este se genera ATP. Este ATP entra al ciclo de Krebs dentro de la matriz mitocondrial generando transportadores de neutrones NAD y FAT que van a hacer un gradiente de concentración en la cadena respiratoria, que son estos puntitos que vamos a pintar de amarillo, que es una cadena de electrones que van a hacer que empiecen a migrar de un lado a otro produciendo un gradiente de energía. Esto va a hacer que se muevan por fin las bombas de síntesis de ATP, generando ATP. ¿En qué me sirve todo esto el oxígeno en la fosforilación oxidativa? Bueno, pues el oxígeno llega y los tampona para formular CO2, entonces como resultado de esto tengo agua y CO2. Pero por otro lado, si el piruvato se va por una vía anaeróbica, se produce lactato, que va a producir el dolor extenuante en el ejercicio. La fisiología del sistema respiratorio funciona en conjunto con el sistema cardiovascular. Lo que pasa básicamente es que el oxígeno de la sangre es usado por las células para generar ATP, o sea, energía. Como consecuencia de esto, la sangre se vuelve desoxigenada y es transportada por las venas hacia el corazón y después a los pulmones para ser oxigenada nuevamente, como ya conocemos. Ahora hablaremos de la ventilación, que es el flujo de entrada y salida del aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares. Los alvéolos están encargados de realizar la hematosis, que es el intercambio gaseoso entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Los pulmones están cubiertos por una membrana cerosa llamada pleura, una pleura visceral que está pegada o adherida a los pulmones, que es la pleura visceral, y la pleura que está hacia afuera, que es la pleura parietal. Entre estas dos pleuras está el líquido llamado líquido pleural, que sirve para la lubricación de los pulmones. Los pulmones tienen dos tipos de ventilación pulmonar, de bajo flujo y alta presión, que irriga a la tráquea, árbol bronquial, incluidos bronquiolos terminales, tejido de sostén pulmonar y capa adventicia de las arterias y venas pulmonares. Y decimos que es de bajo flujo porque el diámetro de los vasos son pequeños y como salen de la arteria aorta es de baja presión. Y lo contrario, que es la circulación, que suministra sangre venosa del órgano a los capilares alveolares. Su presión es baja porque proviene de las arterias y venas pulmonares, o sea, de la circulación menor. Ahora hablaremos de la anatomía del sistema respiratorio y de las estructuras que lo conforman. La vía aérea se divide en dos, la vía aérea superior y la vía aérea inferior. La vía aérea superior es muy importante, por ejemplo, en emergencias siempre se escucha manejo de la vía aérea. Esta está compuesta por nariz, fosas nasales, senos paranasales, nasofaringe, bucofaringe y laringofaringe, hasta laringe. Haremos un pequeño esquema para recordar y empezaremos con el aparato fonador. El aparato fonador comienza en el cartílago tiroides, aquí se encuentran las cuerdas vocales. En los varones el aparato fonador es de mayor tamaño, por lo tanto está más distendido y el sonido es más grave. En las mujeres es menor el tamaño, está más elevado, por lo tanto la voz es más aguda. En las fosas nasales vamos a encontrar estructuras importantes, por ejemplo la pituitaria amarilla, que es la terminación del bulbo olfatorio. Los axones que pasan forman el techo de la fosa nasal para reconocer las partículas odoríficas y nos van a dar la función olfatoria. En los cornetes tenemos una zona muy irrigada, tanto posterior como anterior. Son los plexos vasculares. Este plexo es el plexo de Reichenbach. Si alguna vez te dan un golpe ahí, seguramente vas a sangrar mucho. La pituitaria roja
Si hacemos un corte en esta, encontraremos que está altamente distribuida en los cornetes, y estos cornetes están para producir el flujo turbulento. ¿Por qué es importante el flujo turbulento? Es por los cornetes, ya que cuando hay flujo turbulento se acerca el aire a los plexos, es decir, se calienta el aire y se acerca el aire hacia las vellosidades. Por lo tanto, los pelos que tenemos en la nariz tienen la función de humidificar, calentar y filtrar el aire, y a este proceso se le llama modificación del aire inspirado. Y finalmente tenemos a la faringe, que en este proceso respiratorio solo sirve como conducto, y la epiglotis, que finalmente va a cumplir con la función de protección de la vía aérea en el momento de la deglución. Entonces, en conclusión, las fosas nasales se encargan de humidificar, calentar y filtrar, y el aparato fonador está en la laringofaringe y la faringe. Pregunta de examen: ¿cuál es la división entre la vía superior y la vía inferior? La laringe. La vía aérea inferior, partiendo de la laringe, la vamos a dividir en dos: la zona de conducción y la zona de respiración. Para esto tenemos que hablar de segmentación bronquial para entenderlo. Que estos bronquios van a comenzar a dividirse hasta tener muchas dicotomizaciones. Finalmente, ahí donde marcamos el círculo rojo, encontramos unos conductillos que tienen una estructura especial. Cuando lo vemos en grande, encontramos que tiene músculo liso, algunos conductos, algunos sacos y finalmente los alvéolos. Este proceso de dicotomización va a tener las siguientes características. La tráquea va a hacer la dicotomización 0, desde ahí va a comenzar a dividirse de 2 en 2 hasta la dicotomización 16. La subdivisión 16 se va a llamar zona de conducción y el bronquiolo 16 se va a llamar bronquiolo terminal. Tenemos la zona respiratoria, que va a comenzar desde el bronquiolo 17, 18, 19, 20 hasta el 23. La dicotomización 17 se va a llamar bronquiolo respiratorio. Luego tenemos el 21, que va a ser el conducto alveolar, el 22, que va a ser el saco alveolar, el 23, que va a ser el alveolo. A partir de la 21, 22 y 23 vamos a ver que se va a llevar a cabo el proceso de hematosis. Los poros de Kohn son los conductos que unen a los alvéolos con sacos. Bien, vamos a ver la diferencia entre la zona de conducción y zona respiratoria. Vamos a empezar con la pared. Vamos a tener una pared que es muy gruesa, por lo tanto es muy difícil de que colapse. Tiene cartílago y este sirve de soporte para evitar el colapso y mantener abierta la vía. Tiene músculo liso, es decir, que puede contraerse. Este cartílago y músculo, aparte de dar soporte, adentro vamos a encontrar una mucosidad. El moco es producido por el epitelio respiratorio. Aquí tenemos el epitelio respiratorio típico, hay glándulas, células calciformes y finalmente el cartílago. Al producir el moco es su forma de protección de esta vía. Vamos con la inervación. Está inervado por sistema nervioso simpático, que produce beta 2, que sirve para la broncodilatación, y por el sistema parasimpático, que produce M3, que sirve para la vasoconstricción. Sus funciones dentro de él es el espacio muerto anatómico donde no hay intercambio gaseoso. También las funciones va a estar la humidificación, filtrar y calentar el aire a 37 grados centígrados. Las estructuras son desde la nasofaringe hasta la dicotomización 16. Tenemos células que va a ser el epitelio respiratorio, células ciliadas, músculo liso, cartílago. Alteraciones que podemos encontrar es el asma, EPOC, entre otras. Ahora vamos con la zona de respiración. Ya cambia su estructura, ya tenemos sacos, alvéolos. En el inicio de esta va a tener músculo liso, ya que va a dividirse en dos en la pared. Van a ser los bronquios de transición del 17 al 20, que no tienen cartílago pero tienen músculo liso. Desde la zona 22 van a estar los sacos alveolares, que no tienen músculo liso ni cartílago. Esto grábenselo, tiene epitelio conectivo elástico. La irrigación va a ser funcional. Esto quiere decir que requiere que llegue la arteria pulmonar, y el flujo de aire va a ser por diferencia de presión de gases. La estructura que evita que esto colapse es el subfractante, que va a estar alrededor de todo el alveolo. La función va a ser difusión de gases y monocitos de tipo 1 y 2. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos, regálame un like. Adiós.